Muy buenos días. Soy Gavin Westbrook del equipo de UKBT y vamos a empezar el día de hoy con la capacitación sobre introducción a la sostenibilidad y medio ambiente. Hay varios temas que cubrir en esta sesión de 1 hora. Primero, los objetivos y el programa del día de hoy. Específicamente vamos a hablar sobre sostenibilidad en la construcción, sus antecedentes, qué hacemos en la ARC, también preguntas al final de la sección y vamos a intentar cubrir todos los objetivos de aprendizaje del día. La sostenibilidad es intentar encontrar un balance entre el medio ambiente, el aspecto social y económico, es decir, las personas, las ganancias y el planeta. Es intentar desarrollar a diferente nivel y con diferentes actores para poder mejorar la calidad de vida sin afectar tanto el medio ambiente. Y obviamente es el futuro para las nuevas generaciones. Uno de los problemas que estamos enfrentando en la actualidad son los cambios climáticos que estamos experimentando en el mundo entero, eventos climáticos extremos específicamente. Como parte del programa de reconstrucción es intentar encontrar soluciones para evitar los impactos de estos eventos, pero vemos que cada vez son mucho más severos. Por eso es que tenemos el Acuerdo de Cambio Climático a nivel de Naciones Unidas que intenta lidiar con los efectos e impactos. Lo que estamos intentando a este nivel es encontrar procedimientos de mitigación para poder lidiar con las consecuencias a futuro. Acá tenemos ejemplos de eventos climáticos extremos en el mundo entero. Tenemos el aumento de la temperatura, en donde vemos el asfalto deshacerse, o también temperaturas, por el contrario, muy frías, diferentes a las temperaturas habituales. También para las pequeñas ciudades costeras tenemos también el aumento del nivel del mar como uno de los problemas por el calentamiento de las aguas y también por el calentamiento global, por lo que se indica de que aproximadamente va a haber un aumento de 1 metro de la subida del nivel del mar para el 2050. Y es obviamente una amenaza bastante grande para ciudades costeras porque va a afectar nuestra vida y nuestro trabajo. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, muchos países, incluido Perú, se han comprometido a las ODS. Básicamente son políticas nacionales y sistemas legales que están alineados con esos objetivos para poder cumplir. También existe un observatorio regional de planificación para América Latina y el Caribe para alinearse con la mayoría de estos ODS y asegurarse el futuro y continuar con nuestra vida y calidad de vida. Como mencioné, entonces la idea es llevar al compromiso de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 centímetros o continuar por lo menos con los esfuerzos para limitarlo a 1.5, de acuerdo al Acuerdo de París. Las temperaturas preindustriales, hasta cuando se observe ese tipo de cambio, vamos a verlo reflejado en patrones de temperatura diversos en el mundo entero, porque todos los sistemas están interconectados y es un efecto cadena que se puede reflejar en los diferentes sistemas. Desde el punto de vista legal, existe legislación aprobada a nivel local peruano para poder lidiar con los impactos del cambio climático o proyectos que se están desarrollando, como los que trabajamos dentro del ARC, que tienen que cumplir con estos lineamientos. Todo tiene que ser resiliente al cambio, al futuro.
Vayamos más a los detalles de la sostenibilidad en la construcción, porque esto es el tema directo que concierne a los proyectos del programa. Tenemos una emisión total y normalmente vemos, por ejemplo, que las operaciones de construcción representan un 28% de todas las emisiones de CO2. Por eso es que vemos que el uso de materiales y las actividades de construcción generan esos niveles de emisión, por lo que hay un alto potencial en nuestras actividades de construcción y por ende en el impacto en el clima. Tenemos que buscar mejoras incrementales para poder reducir ese impacto en las emisiones que se están realizando, produciendo. Cuando observamos específicamente la construcción y las edificaciones, específicamente vemos que básicamente el uso de carbón está vinculado con las operaciones en sí, es decir, el aire acondicionado, la energía, la calefacción. Hay diferentes formas de buscar la reducción al considerar esos diferentes tipos de sistemas. De repente usar en vez de gas, usar sistemas eléctricos o mejorar probablemente el rendimiento también de los materiales. De repente fachadas, de repente algún tipo de protección que permitan entonces generar mayor calor o que sea adaptado a las condiciones, formas específicas que podrían cambiar para de repente utilizar la luz solar y utilizarla para poder tener también de repente la radiación durante temporada estival, por ejemplo, hacer también seguimiento de todo lo que se esté llevando a cabo en el edificio para poder también ver cuáles son los posibles cambios y las posibles mejoras a aplicar. También tenemos que considerar todo el uso de carbono en los diferentes materiales de construcción o de mantenimiento, intentar también de evaluar y gestionar ese proceso. Es importante. En el futuro, cuando los edificios sean cada vez más eficientes, el impacto en las operaciones va a verse reducido. Y obviamente también vamos a ver que estos puntos van a recobrar mayor importancia para poder lidiar finalmente con esos impactos negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos para mostrar qué es lo que se puede utilizar o aplicar específicamente para una nueva construcción. Por ejemplo, tenemos sistemas eléctricos, de calefacción, materiales utilizados en fachadas para el aislamiento, para el diseño de los techos, o también techos verticales que reflejan la luz solar. Tenemos también sistemas para asegurarse de que haya una economía circular. Materiales en donde el fabricante puede reconocer su uso, ya sea a través de reciclado o de algún tipo de préstamo, quizás de materiales en vez de no necesariamente hacer la compra de los mismos. Ejemplos de tener algún tipo de servicio para que proporciones un sistema específico para una edificación, oficina, para de esa forma asegurarse de que se pueda tener una gestión más efectiva de las diferentes opciones disponibles. Tenemos también considerar exactamente de dónde proviene o cuál es la fuente de origen del carbono para evitar reconocer dentro de toda la cadena la creación excesiva de carbono dentro del proceso de construcción, a pesar de que hay pequeñas partes de todo un proceso más grande, también es importante considerarlo.
no usar de repente tanto diésel in situ, sino asegurarse de que si se tiene algún tipo de conexión eléctrica, esta de repente puede ser energizada con algún tipo de energía renovable, y también ver algún tipo de metodología para prefabricar materiales o módulos off-site que podrían reducir la cantidad de desperdicios o residuos in situ, y también que aumenten finalmente el proceso de construcción in situ, lo que reduciría la cantidad de desperdicios o emisiones también que se generan in situ. También, obviamente, considerar el impacto de salud y seguridad ocupacional, y siempre diseñar a largo plazo, que sea fácil cambiar, adaptar a nuevas tecnologías o formas de trabajo que puedan haberse desarrollado hacia el futuro. También tenemos un plan o cartera existente para los edificios ya existentes, intentar reducir la cantidad de consumo de energía lo más posible, intentar cambiar hacia algún tipo de energía verde, cambiar la conducta del uso de la edificación, el diseño o el cambio de diseño para que sea mucho más eficiente. Encontrar, obviamente, opciones como el trabajo en casa, el teletrabajo es en estos momentos una moda, y vemos cómo entonces está cambiando, evolucionando también ese tipo de opción para lo que es salud y educación. Obviamente vemos que hay cambios que se pueden ver reflejados en el contexto actual. Básicamente es simplemente considerar cómo se puede hacer algún tipo de adaptación al uso del carbono. En cuanto a la energía utilizada, ya sea en construcciones, edificaciones, básicamente se tiene que intentar considerar reducir las fuentes de emisión de carbono, que tiene un impacto no solamente en el medio ambiente, pero también en la salud de las personas, porque obviamente es importante también considerar las alternativas de energías renovables. De repente han escuchado el uso de vehículos eléctricos en algunos países, por lo que en los próximos años vamos a poder ver ese tipo de desarrollo o avance, por lo que probablemente ese cambio puede ser algo a lo cual nos tenemos que adaptar y que puede ser ventajoso. Aquí vemos algunos ejemplos de alternativas al diésel. Tenemos estas excavadoras híbridas que utilizan un sistema de hidrógeno y de diésel. Prácticamente ahorran 480 litros de combustible a la semana, y también generan un ahorro de costo anual. A usar ese sistema híbrido es mucho más económico que el uso del diésel. También vemos otro ejemplo de una plataforma movible con menores emisiones y también costos menores. Tenemos sistemas modulares de energía solar o generadores de viento, sistemas móviles de iluminación, por ejemplo. En vez de tener generadores de diésel, se pueden usar estas baterías o paneles o celdas solares para poder tener el mismo resultado, para poder proveer de iluminación sin generar emisiones. Desde el punto de vista de los recursos y la eficiencia de recursos, la población mundial está creciendo, llegando probablemente a 11.2 mil millones para el final de la década, por lo que obviamente el aumento de materiales
debería a la par. Si uno quiere mantener el estilo de vida de alguna persona que vive en Norteamérica, por ejemplo, para poder llevar a ese nivel de escala de uso de recursos, ya para el 2050 necesitaríamos 3 veces más los recursos de todo el planeta Tierra. Necesitaríamos 3 planetas Tierra para poder cubrir esas necesidades. Si seguimos a ese ritmo, el reto entonces es mantener el bienestar de las personas, obviamente mejorar los estándares de aquellos que no viven en un estándar apropiado, pero al mismo tiempo reducir las emisiones porque hay un potencial para poder generar esa reducción, para dejar de usar los recursos de forma excesiva. La idea es, sin importar los recursos que se tenga, tener que usarlos de forma responsable, proteger las fuentes de los mismos y cerrar el círculo para que cualquier cosa que se utilice no simplemente vaya a un botadero, a la basura, sino que pueda ser reutilizado para generar nuevos materiales, de repente no para el mismo objetivo o uso, pero puede ser reutilizado por algún tipo de industria para poder cerrar el círculo y no simplemente desechar material que podría haber sido utilizado o que puede potencialmente ser utilizado para otro uso. Lo que tendríamos que también considerar es que los diferentes recursos que se utilizan tienen que ser usados de forma responsable. Tenemos la ISO 14001, también diferentes tipos de marcas responsables, de proveedores que crean y fabrican materiales que puedan proteger ese círculo de producción para obviamente tener el mayor beneficio posible. Es asegurarse también de que se utilicen fabricantes locales, es importante, y tener declaraciones de ingredientes de los proveedores, es decir, entender exactamente cuál material o qué producto se utiliza para crear ese material, porque a veces se utilizan muchos químicos y aditivos que no son necesariamente necesarios, pero que sí tienen un impacto negativo en la salud humana o en el medio ambiente. También es importante hacer un seguimiento de toda la cadena de suministro. Hay herramientas disponibles que te permiten hacer seguimiento de toda la cadena de suministro para poder encontrar una forma de enfocar problemas. Los problemas son cada vez más resaltantes. Hemos encontrado casos, por ejemplo, de explotación o de pagos injustos o de exceso de trabajo en diferentes regiones o áreas. Es algo que deberíamos de reflexionar y evaluar dentro del análisis que se hace de la cadena de suministro general, porque finalmente esto lleva a efectos no solamente para nosotros, pero para nuestros clientes también a nivel de reputación. El no saber gestionar de forma correcta la cadena de suministro y asegurar de los efectos de cómo es que se está realizando el trabajo. Los residuos no solamente son el costo de remoción de los residuos en el campo, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, se habla sobre una pérdida del valor del material que se desecha. También el costo de movilizarlo hacia, por ejemplo, un botadero, simplemente almacenarlo o luego eliminarlo de alguna forma u otra, y obviamente el valor del impuesto por el pago que se hace por estos productos que finalmente terminan desechados. Es decir, no es un costo muy mínimo, todo lo contrario, si uno analiza el costo del desecho en sí, puede ser hasta 10 veces mayor que el costo real o el valor real, y es la pérdida que se ve reflejada dentro del proyecto. Hay que asegurarse de que estos residuos
tampoco no lleguen al océano o al mar o a las playas como vemos en la imagen, porque eso obviamente también tiene un impacto negativo en el planeta, en todos nosotros. La idea es entonces no contribuir a esa mayor contaminación. En cuanto al agua, 2.5% de todo el agua en el mundo es agua potable y un mayor porcentaje de esto normalmente se encuentra en los glaciales. En cuanto a la disponibilidad de agua para beber diariamente a través de los afluentes o ríos, representan realmente un valor bastante mínimo del agua a la cual tenemos acceso en el planeta. Por ende, tenemos que asegurarnos de que hayan medidas de protección o del uso de agua apropiado que pueda obviamente estar reconectada, pero también asegurarse de que a lo largo de todos los proyectos no estemos contaminando el agua existente que tenemos disponible. De repente trabajos que podrían evitar la contaminación de las fuentes de agua que se encuentran cercanas cuando hayan, por ejemplo, entregas de concreto, asegurarse obviamente que haya también un área de limpieza o de lavado para que también se mantenga obviamente la limpieza del espacio o cuando se limpian, por ejemplo, los vehículos, asegurarse que se haga en una sección controlada o específica y que no afecte algún otro tipo de sistema o en edificios cuando se utilizan químicos para hacer algún tipo de limpieza o de lavado, obviamente asegurarse de que esto no vaya de repente a los sistemas o a qué sistema finalmente de desagüe llegan, porque podría tener un efecto negativo. Muchos de estos ejemplos obviamente son son correctos a nivel medioambiental, pero la idea es evitar cualquier tipo de filtración o de impacto negativo en todos estos sistemas. En cuanto a contaminación atmosférica, vemos que hay un aumento de las muertes en el mundo entero a causa de altos niveles de contaminación de aire. Vemos la contaminación que viene de las emisiones de los coches, de los diferentes materiales que se pueden utilizar, hasta el polvo y ruido también generan contaminación en las grandes ciudades y en los sitios específicos de construcción. La idea es minimizar esos niveles de contaminación para poder reducir ese impacto. Y también, obviamente, evitar el impacto que esto puede generar en los diferentes vecinos o actores cercanos. Hablando sobre la biodiversidad, no solamente es hablar sobre árboles y plantas, sino también recordar que mucho de la medicina que nosotros consumimos proviene de las plantas, que los alimentos también dependen mucho de polinizadores para poder crecer y desarrollarse. Recordar que los espacios verdes son muy importantes también para el bienestar de las personas. Específicamente durante esas épocas del COVID nos hemos dado cuenta de que salir un poco a la naturaleza, al verde, a pasear realmente tiene un efecto positivo en las personas y es algo que se tiene que promover y tenemos que proteger esos espacios. En cuanto a cambio climático, la resiliencia al cambio climático, esos espacios verdes también ayudan a mitigar algunos de los efectos de las grandes lluvias. Entonces, lo importante del uso de esas construcciones o espacios verdes permite buscar soluciones basadas en la naturaleza para poder evitar, por ejemplo, inundaciones o otros efectos negativos que nos permitan de repente resolver un problema y yendo y atacando la raíz subyacente. Otro punto importante a reflexionar es la resiliencia. Durante el diseño del proyecto hay que considerar los futuros impactos del cambio climático. La resiliencia es la capacidad de un sistema
para absorber el choque, como por ejemplo para eventos de lluvias intensas, absorber ese choque para poder seguir funcionando y poder recuperarse rápidamente. La mayoría de los sistemas tienen esos niveles de resiliente naturalmente, pero llegan momentos en que se llegan a los excesos para poder recuperarse. Pero en todos los proyectos tenemos que tomar ese aspecto de resiliencia en consideración. Ahora, el bienestar de nuestros pueblos, asegurarse que hay una participación de los individuos, que hay apoyo para trabajar o apoyar en campañas de voluntariado, de cooperación, de ayuda con la naturaleza. Por eso nosotros también tenemos, por ejemplo, campañas como la campaña de salud mental para que las personas tomen tiempo para sí mismos. Es bueno tener pausas, es bueno descansar, es bueno preocuparse por uno mismo y cuidarse, porque luego de haberlo hecho uno va a tener mayor energía para continuar trabajando en vez de simplemente ir constantemente sin parar y sin llegar a buenos niveles de producción a largo plazo. También considerar el bienestar del diseño y la construcción de los espacios y edificios que se construyen. ¿Qué impacto tienen esas edificaciones en las personas que trabajan y viven en esos espacios? 90% de nuestro tiempo lo pasamos en interiores, probablemente el año pasado bastante más que ese porcentaje, pero obviamente es cómo los diseñamos, cómo asegurarse para tener un buen espacio laboral. Pensar en esos impactos en los usuarios finales y en el uso de esos espacios. Hay diferentes estudios que nos demuestran que tener acceso a vistas en exteriores o una buena calidad de aire permite que los pacientes en hospitales se mejoren, por ejemplo, más rápido. O las personas pueden pensar rápidamente o trabajar eficientemente, pueden completar sus actividades de mejor forma, pueden ser mucho más proactivos y normalmente en escuelas, por ejemplo, hasta 40-50% más de absorción de información nueva en espacios que son diseñados apropiadamente. Ayuda entonces a los niveles de educación, a hacer también que se pueda vender más en espacios con buen diseño y ser mucho más eficientes y generando finalmente ahorros a largo plazo. En cuanto a desarrollo comunitario y habilidades, tenemos un impacto grande en toda comunidad en la cual se trabaja. Hay un gran valor para agregar valor a toda la comunidad. Hay programas, por ejemplo, como el Lima Compost, que toma los desechos de diferentes edificaciones para poder generar nuevos empleos, proporcionar espacios para poder utilizar el compost a nivel de agricultura y reducir los desechos de ciertos sectores o industrias. También, por ejemplo, vemos casos de personas que les cuesta reinsertarse de repente en un espacio laboral, entonces se puede también ayudar a estas personas para que colaboren y puedan regresar a sus áreas de trabajo, el voluntariado. En el programa es importante considerar esos tipos de servicios y oportunidades de voluntariado para ver cómo queremos mostrar a la comunidad que también queremos apoyar y ayudar de repente hacer algún tipo de campaña en una fecha específica y ser de alguna forma mejorar la relación comunitaria y tener beneficios para todos. Recordar también de que con toda persona con la que se trabaja, obviamente tiene una vida mucho más allá del trabajo. Tenemos que siempre tener en cuenta que estamos trabajando con personas que son muy variadas y que siempre es importante recordar que son seres humanos. Ahora quiero hablarles sobre una de las sesiones de inducción. Probablemente conocen ya estas diapositivas, específicamente de la arte y sostenibilidad. Vemos ahí entonces que quiere proteger nuestro medio ambiente,
También queremos manejar el riesgo, crear oportunidades de ahorros, crear oportunidades también. Tenemos los objetivos para poder, obviamente, crear trabajos, participación inclusiva, resiliencia, sostenibilidad. Y nuevamente tenemos aquí los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cubren diferentes temas. Básicamente, ¿qué es lo que se mide? Tenemos las 3 categorías: medio ambiente, social y gobernanza. Tenemos energía, agua, residuos, las emisiones, los materiales de origen responsable, desarrollo también de nuevos empleos, extensión educativa, inversión en comunidades, nuevos empleos, diversidad, también obviamente es crear capacidad comunitaria, gobernanza, obviamente la certificación ISO, los diferentes recorridos y auditorías ambientales, el cumplimiento legal de los mismos. Bueno, brevemente acá nuevamente el Optimize, que es un sistema que nos permite gestionar todo el proceso de preparación y presentación de informes. Hay mucho trabajo para actualizar este programa y trabajar específicamente a favor de cada uno de los programas. Y obviamente tenemos no solamente las métricas, pero también tenemos los indicadores SOMA que nos permiten obviamente reconocer cuál es el progreso de los indicadores de esos diferentes niveles. También tenemos el proceso de información a lo largo de la vida de cada uno de los proyectos. Vemos entonces los diferentes requerimientos durante las diferentes fases. Cuando ya se tiene el contratista, tenemos las inducciones, por ejemplo, asegurarse que se estén produciendo los informes, hacer seguimiento de cada una de las herramientas, poder trabajar a nivel de comparación en los diferentes sitios para finalmente tener un informe mayor a nivel de programa. Acá hay detalles de algunas de las métricas, los KPIs que se utilizan. Vemos aquí la información que normalmente se recolecta a nivel de variables mensualmente para cada proyecto. Todos estos temas y estos KPIs son flexibles, pueden ser actualizados y pueden modificarse para reflejar correctamente el rendimiento. O si hay otras áreas de trabajo, se pueden también replantear y agregar para ver mejoras que se podrían llevar a cabo. También nos permite elaborar una base de datos de la industria, exactamente, para ver el estatus de la misma, qué es lo que está sucediendo, para poder planificar de forma más efectiva para tener mejores estrategias y desarrollos a futuro y dónde deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos. Más rápidamente, los objetivos que acabamos de mencionar, hemos visto la sostenibilidad, de alguna forma el carbono incorporado, la experiencia y la operación de los diferentes edificios, lo que es el uso del carbono también en materiales, hemos visto y tomado los casos de eficiencia de recursos, también el uso responsable de recursos, específicamente para saber qué es lo que está pasando y cuál es el impacto en los individuos y en el planeta, también en gestión de residuos para poder intentar cerrar el círculo. Hemos tocado el tema de agua, la contaminación también de aire, los efectos en los individuos, el bienestar, lo importante para la comunidad y las habilidades para poder construir capacidades y también el tema del voluntariado para ir mucho más allá del trabajo de construcción y tener un impacto mayor en la comunidad y generar de esa forma un legado mayor para todo el programa. Simplemente para recordarles que va a haber una evaluación, una prueba que tienen que completar. Todos se les va a enviar una invitación para que puedan realizarla dentro del Moodle y también hay una ficha de comentarios, un formulario que también les pediríamos que completen y finalmente podrán obtener el certificado de participación. No sé si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta.